¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Daniel Casadei Holguín, soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, propietario de CASEG, Servicios Integrales, una organización que se dedica a ofrecer servicios de higiene, seguridad, ambiente, y también atiende las cuestiones que hacen al asesoramiento jurídico. En esta oportunidad, y como novedad, hemos lanzado este canal que básicamente persigue ser una herramienta de interés para todas aquellas personas que se encuentren transitando la carrera de higiene y seguridad, tanto en nivel terciario, tecnicatura superior, o en un nivel universitario, en la licenciatura. La idea es, en principio, ir desarrollando distintos temas que hacen justamente a esta parte o digamos, segmento del conocimiento, y semana a semana ir tratando, como decía recién, el abordaje, ¿sí?, de las distintas temáticas que hacen a la prevención de riesgos y, bueno, el estudio en su totalidad de nuestra área de interés. Pueden ustedes proponer también, de repente, temas, ¿sí?, que les interese que sean desarrollados, y con mucho gusto intentaremos ofrecer un abordaje correcto del mismo. Bueno, vamos a arrancar en esta primera charla, ¿sí?, definiendo un poco de qué se trata, qué es esto de la higiene y la seguridad, digamos, en el trabajo, ¿no?, muchas veces nombrada. En principio hay que establecer una diferencia entre lo que es safety y security. En muchas organizaciones, ¿sí?, ambas se plantean, digamos, desde un mismo departamento, aunque en otras organizaciones, de acuerdo a su estructura, son o se trata de departamentos distintos. Por un lado, todo lo que corresponde a safety tiene que ver de manera, o está relacionado de manera más directa con nuestra profesión, que tiene que ver con todo lo que es la prevención de riesgos en sí, dejando la parte de security para todo lo que es el control patrimonial de la organización. Bien, definamos ahora qué es seguridad industrial para luego hacer lo propio con higiene industrial. Podemos definir a seguridad industrial como el conjunto de normas, técnicas y procedimientos que tienen por objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos asociados a las tareas. Y noten ustedes esta definición muy completa, que de hecho simplemente esta conjugación de palabras que tienen por objeto ofrecer una definición de seguridad industrial, podría ser el material necesario para un video, simplemente para una charla. En esta oportunidad intentaremos un poco resumir la cuestión. Dijimos entonces conjunto de normas, técnicas y procedimientos que tienen por objeto el reconocimiento, evaluación, control de los riesgos asociados a las tareas. Entonces aquí tenemos básicamente esta definición finalista, ¿sí?, de seguridad. Tenemos, como decía recién, de repente un panorama completísimo de nuestra área de influencia, justamente. ¿Por qué? Porque hablo de 4 momentos, 4 etapas, 4 fines que persigue la seguridad industrial, que tienen que ver con la identificación ¿de qué? De riesgos. El reconocimiento de esos riesgos, que no es identificación, sino que es una etapa posterior, si se quiere, mucho más analítica. La evaluación, que tiene que ver con toda la etapa analítica de la prevención en sí. Y finalmente el control, que ahí es donde, bueno, opera, si se quiere, la técnica,
las normas y los procedimientos, acompañado, por supuesto, de la formación profesional y de la experiencia. Entonces, ¿de qué? De los riesgos. ¿Qué riesgos? Aquellos asociados a las tareas. Más adelante vamos a retomar esta definición cuando definamos riesgo y señalemos algunas posturas o algunas teorías sobre este elemento. Bueno, ¿qué es la higiene? Dijimos que la seguridad, conjunto de normas, técnicas, procedimientos, perfecto. ¿Qué es la higiene industrial? Bueno, la higiene industrial es, o la podemos definir como aquellas tensiones ambientales que pueden conducir a la enfermedad por parte del trabajador, ¿sí? O por parte de la persona, para ser un poco más amplio en este aspecto. Entonces, la higiene deja de ser lavarse las manos, lavar los alimentos, ¿sí? Y se convierte así en una ciencia mucho más profunda en cuanto al estudio, en cuanto al tratamiento, porque justamente interviene, ¿sí?, mediante el análisis de aquellas tensiones, aquellos agresores, aquellos contaminantes ambientales que pueden conducir a la enfermedad. Entonces, acá tenemos bien definida, por un lado seguridad y por otro lado higiene, que de una u otra manera se estudian de manera conjunta o se implementan en la práctica de manera conjunta, porque ambas, ¿sí?, ponen de centro al ser humano. Este ser único, este ser irrepetible, este ser inigualable, que apoyados en estas ciencias buscamos preservarlo, ¿sí?, de accidentes y o de enfermedades. Entonces, por un lado tenemos la definición de una y de otra que en algún punto busca conceptualizar ambas áreas. Ahora, ¿qué pasa si nos paramos desde una definición humana, si se quiere, nos paramos en el ser humano y comenzamos a evaluar la respuesta de este ser, traducida en la respuesta biológica del organismo? Bueno, tenemos otra diferencia. Justamente porque en los casos de seguridad la respuesta biológica será rápida y en los casos de higiene la respuesta biológica será lenta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo vengo transitando por un camino y de repente tropiezo, puedo llegar a, no sé, ejemplo, esguinzarme el tobillo. El dolor será repentino. Por eso decimos que la respuesta biológica es rápida. Ahora, en cambio, si yo soy un trabajador que está expuesto determinada cantidad de horas diarias a una fuente de ruido, luego de un lapso de tiempo indeterminado por el momento, tal vez pueda generar en mí una disminución de mi agudeza auditiva. Entonces, en este caso, la respuesta biológica del organismo humano es lenta. Y aquí tenemos esencialmente definido seguridad, definido higiene y una comparación pormenorizada, pero rápida a la vez, de la velocidad de respuesta desde el punto de vista del organismo. Avanzando en el tratamiento del tema, seguimos y aparece lo que nombré hace un rato, el riesgo, que está presente tanto en un área como en el otro, siempre hablando de seguridad e higiene, y a partir de este momento vamos a unificar y vamos a decir entonces, vamos a comenzar a hablar de seguridad e higiene industrial. Nosotros trabajamos, ¿sí?, quienes nos dedicamos a esta hermosa profesión, combatimos al riesgo, a los riesgos. Y hay varias definiciones de lo que es riesgo. Voy a comenzar a definir a este elemento con alguna definición muy conocida, como aquella que dice que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento indeseado. Probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento indeseado. Ahora yo voy un poco más allá y trato de llevar al llano a esta definición y yo sostengo que el riesgo es algo así como el DNI de las actividades. Pero bueno, supongamos, así como cada persona humana tiene un DNI, supongamos que el riesgo tiene varios. Pero ¿qué quiero decir con esto o con esta analogía de repente? Quiero decir es que ese riesgo
con respecto a esa actividad determinada es prácticamente inseparable, ¿sí? Este riesgo existe por esta actividad y esta actividad necesariamente implica este riesgo. Ejemplo, en este momento me encuentro en una oficina frente a la computadora hablándole a ustedes y puedo de repente listar una serie determinada de riesgos si me pongo a pensar, por ejemplo, en la actividad de soldadura. La soldadura eléctrica rápidamente podría señalar que en esa actividad se puede advertir riesgo de incendio, riesgo de shock eléctrico, riesgo de humos, riesgo de ruido, o ruido, mejor dicho, entre otros, ¿sí? Distintos tipos de riesgos visuales. Ustedes fíjense que no estoy frente a una máquina, ni mucho menos estoy inmerso en la actividad de la soldadura propiamente dicha, pero sí podemos listar justamente esta serie de riesgos porque, como señalamos recién, los riesgos son naturalmente parte de las actividades. Y eso es normal. Eso es normal, no hay nada novedoso en lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es trabajar, ¿sí?, sobre esos riesgos. Como dijimos antes, identificándolos, reconociéndolos, evaluándolos y finalmente controlándolos. Y ahí tienen ustedes 4 momentos de la seguridad e higiene industrial. Entonces, dijimos, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento indeseado. Riesgo es una cosa, peligro es otra. Y acá es necesario establecer una distinción y, si es posible, y si ustedes me lo permiten, voy a señalar varios argumentos según los cuales vamos a entender que el riesgo y el peligro son cuestiones o elementos diametralmente opuestos, ¿sí? Muchas veces se suele emplear un término o el otro para designar lo mismo y en realidad, desde el plano teórico, son conceptos totalmente distintos. Inclusive uno es posterior al otro. El riesgo entonces es la probabilidad, aquella probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento indeseado. ¿Sí? ¿Qué puede ser un indeseado? Un accidente, un incidente. El peligro, en cambio, ¿sí?, se puede definir como aquella situación física con gran potencial de provocar daño. Y ahí tienen ustedes los conceptos de riesgo y de peligro. Ahora, ¿qué viene primero? En un ratito estaré desarrollando la teoría del efecto dominó, si se quiere, el diagrama de accidentes, y vamos a ubicarlo en una línea imaginaria temporoespacial como para poder apreciar esta distinción y esta diferencia. Vamos a seguir enumerando algunas diferencias, ¿sí?, entre riesgo y peligro. Ustedes saben que los colores son muy utilizados en el área de seguridad y higiene industrial justamente para designar, bueno, en el caso de elementos de lucha contra incendios se utiliza el rojo, en el caso de, para designar áreas o zonas seguras suele emplearse el color verde. Y en la materia estrictamente riesgo se utiliza justamente el color amarillo para designar riesgo. Este color amarillo es un color, digamos, un lenguaje universal que nos designa que nos designa precaución, nos designa cierto cuidado. Este color amarillo también tiene una temperatura, ¿sí?, psicológicamente hablando, nos advierte que estamos en presencia de, ya lo sabemos, un riesgo. Ahora bien, en contrapartida, ¿qué color se utiliza para designar peligro? Exacto, el color rojo. Justamente el color rojo está relacionado, más allá de lo que señalábamos recién, que tiene que ver con protección contra incendios, está relacionado al peligro. Ustedes fíjense que, psicológicamente hablando, la calidez que representa para nuestro entendimiento el color rojo es superior al color amarillo. Por eso decimos
que el peligro es posterior al riesgo. Ustedes podrán ver, ¿sí?, dentro de las organizaciones, a este color amarillo, a este color rojo, se le adiciona otro color a cada uno, negro para el caso del amarillo y blanco para el caso del rojo, entendiendo y definiendo así como el color amarillo con las líneas negras es riesgo y el color rojo con las líneas blancas es peligro. Por otro lado, podemos definir, ¿sí?, al riesgo como el producto existente entre frecuencia y consecuencia. Naturalmente se ha definido así, lo mismo es probabilidad por severidad, son sinónimos. Esto también perfectamente podría meritar otro video para desarrollar el tema riesgo, tal vez desde un punto de vista matemático, donde podemos de repente señalar en un caso práctico y concreto, considerando, ejemplo, dos situaciones. Situación A, Jonathan realiza una tarea en la cual está expuesta, digamos, al riesgo de caída o al riesgo de caída de distinto nivel, y lo realiza durante 8 horas diarias. Por otro lado, misma situación, tenemos a otro Jonathan que de repente está expuesto, ¿sí?, a este riesgo de caída de distinto nivel en una tarea que realiza una vez por mes, digamos. Bueno, perfectamente ustedes me dirán, por un lado, un escenario A, tengo una persona expuesta a un riesgo determinado, 8 horas diarias, es decir, con una frecuencia diaria. En la situación B o escenario B, tengo la otra persona desarrollando prácticamente la misma actividad, pero con una frecuencia mensual, una vez por mes. La pregunta es, ¿cuál de las dos personas está expuesta a mayor riesgo? Bueno, para resolver esto podríamos, sin ningún tipo de problemas, tomar la última distinción, lo que señalábamos con respecto a la definición de riesgo, donde decíamos que el riesgo es el resultado de la multiplicación o es el producto de la frecuencia por la consecuencia, y rápidamente entender que en el escenario A se registra la mayor valoración del riesgo. Dicho esto, ¿por qué? Porque si a la frecuencia le asignamos un número, una numeración, una valoración de 1 a 3, entenderíamos al 1 como la tarea que se realiza de manera mensual, al 2 como tarea que se realiza de manera semanal y al 3 como tarea que se realiza de manera diaria, teniendo en consecuencia 1, primeros auxilios, 2, de repente accidente sin días caídos, y 3, como accidente grave o fatal del producto, que es multiplicar la frecuencia por la consecuencia, es decir, ese 1, 2 o 3 por ese otro 1, 2 o 3, tendríamos para el primer caso, considerando esta tarea que se realiza de manera diaria, un valor producto igual a 9, mientras que en el escenario B, esa persona que realizaba la misma tarea que A, pero de manera mensual, tendríamos un resultado a 3. Naturalmente, el 9 es mayor a 3, por ende, la situación de mayor envergadura en cuanto al riesgo se registra en el escenario A. Y esto también tiene que ver y cobra sentido, cobra relevancia, cuando, psicológicamente hablando, estamos frente a una persona con vasta experiencia en una determinada actividad, donde necesariamente debemos trabajar para evitar que la inadecuada o la inexistente en algunas oportunidades, o tal vez la escasa percepción del riesgo. Justamente esto de que hace 20 años que hago esto y nunca me pasó nada. Probablemente, muy probablemente, aquella persona que es novel en determinada actividad, que está recién comenzando, tome mayores recaudos. Entonces, ahí tenemos otra idea más para poder trabajar el riesgo. Particularmente, soy un convencido de que el factor humano es vital dentro de cualquier tipo de organización. De hecho, mi tesis para obtener el título de licenciado versó sobre esta cuestión, sobre la importancia del factor humano en los procesos productivos o en la cadena productiva, y
digamos, he desarrollado mucho trabajo, ¿sí? Y de hecho he pensado mucho esta cuestión y bueno, de hecho mi trabajo en el área profesional ha adquirido relevancia desde el punto de vista psicológico, si se quiere, porque bueno, como les decía recién, entiendo de que si bien podemos trabajar sobre la protección del riesgo de medidas duras o, digamos, de repente de cuestiones más tangibles, sostengo que la capacitación, el entrenamiento y de repente un análisis somero sobre este factor, digamos, psicológico dentro digamos, de esta probabilidad de ocurrencia de un accidente indeseado es vital y es trascendental justamente para evitar la generación de incidentes o accidentes. Definido riesgo, definido peligro, vamos a citar, si se quiere, cuál es, a mi parecer, antes de definir accidentes de trabajo y demás, la secuencia cronológica del accidente. Es decir, teníamos por un lado, yo hablaba de elementos al comienzo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué elementos? Porque ahora sí vamos a traer estos dos conceptos que hemos definido hace unos instantes a esta secuencia cronológica del accidente. Todo comienza con la acción insegura. ¿Y por qué señalo mi mano? Porque la acción insegura tiene particular, o tiene su génesis justamente en el error humano, en el hombre. Ustedes saben que estadísticamente hablando, podríamos afirmar que un 99%, si no más, de los accidentes están atribuidos justamente a la acción del hombre, o a la inacción, o a la inconducta, o a no cumplir un procedimiento, o a, de repente, si se quiere, no llevar adelante un correcto análisis de trabajo. El hombre es quien realiza, ¿sí?, justamente este acto que constituye una falta, si se quiere, a un accionar correcto con respecto al tratamiento del riesgo. Lo cierto es que esta inconducta que señalábamos recién constituye la acción insegura. Para nosotros va a ser la primera pieza de este dominó imaginario que de una u otra manera procuramos que vean, ¿sí? Bueno, esta acción insegura, si no es tratada a tiempo, es decir, si no se identifica, si no se reconoce, si no se evalúa, si no se controla, de manera muy probable puede generar una condición insegura, donde aquí ya comienza a tomar mayor amplitud el error humano. ¿Por qué? Porque en la acción insegura el riesgo naturalmente es para uno, ¿sí? Podría repercutir en terceros, pero naturalmente es para uno la acción insegura. Si no hacemos nada sobre la acción insegura, de manera muy probable, podemos llegar a consolidar en ese lugar, ¿sí?, físico determinado, una condición insegura, donde en este momento sí ya estamos poniendo en riesgo a terceros, ¿sí?, a terceros propios, a terceros contratistas, a terceros visitantes, a terceras personas que circulen por ese lugar, que operen una máquina determinada, o bien que convivan o coexistan de alguna u otra manera con esta condición. Entonces, la condición insegura podemos definirla ya como aquella materialidad, si se quiere, con ya potencialidad, ¿sí?, con otra potencialidad, con otra fuerza de provocar un daño. Entonces, en el ejemplo que voy a dar a continuación, tal vez podamos verlo con más claridad lo que estoy, o a lo que estoy haciendo referencia. Imagínense ustedes una obra de excavación, ¿sí?, donde quien excava termina su turno, se va a almorzar, o bien tiene que retirarse del lugar. ¿Qué debería de hacer? Vallar, señalizar, es decir, advertir a los terceros que en este caso hay una excavación abierta que repercute en la zona un riesgo de caída, por ejemplo.
Ahora, esta persona, quien hace la excavación, no vaya, no señaliza, no advierte, se retira. ¿Qué dejó en el lugar a raíz de esa acción insegura? Una condición insegura. Al igual que la acción, que la primera pieza de nuestro dominó, la condición ahora constituye una segunda pieza. Entonces, si la condición no es identificada, no es reconocida, no es evaluada, no es controlada, en ese lugar, en esa máquina, en esa parte organizativa, sí, exacto, que ha hecho, ha agregado, ha anexado, ha dado origen a un nuevo riesgo. Entonces aquí un poco concatenemos lo que dije al comienzo. Desde este lugar físico, desde esta oficina, yo puedo enumerar una lista de riesgos propios de la soldadura. Ahora, en esta cronología, en este dominó, lo que estoy haciendo no es solo no controlar los riesgos preexistentes o asociados a las tareas, sino que estoy adicionando riesgos a las mismas. Entonces, acción insegura, condición insegura. ¿Qué aparece? El riesgo. Pero no el riesgo existente, el riesgo asociado. ¿Por qué ese está? Sino que ahora aparece un nuevo riesgo. En el caso del ejemplo, un riesgo de caída a distinto nivel, un riesgo de caída en la excavación, tropiezo o lo que fuere. ¿Sí? El mismo caso aplica para aquella persona que interviene en instalación eléctrica y de repente deja exhibidos los contactos o el sistema de cables o lo que fuere. Lo mismo. ¿Sí? Al no intervenir, digamos, o al lograr la acción insegura, deja una condición insegura en el lugar y si no se detecta, si no se advierte, adicionamos un riesgo a la actividad. Ahora, ¿qué pasa? Si el riesgo que apareció ahora, no hacemos nada, de repente lo dejamos pasar, porque no sé, porque no quiero, porque no puedo. Exacto. Vamos a darle lugar al peligro. Ya vamos de esta intangibilidad de acciones, desde la acción insegura, pasando a la condición insegura que sí es tangible, pero que luego alimentamos un riesgo o que generamos un riesgo más. Ahora sí pasamos a la situación de peligro, ¿sí? Donde, como definimos al comienzo, peligro debe entenderse como aquella situación física con gran potencial de provocar daño. Y si en el peligro mucho no hacemos, ahora sí se ha constituido la cadena del dominó. Acción insegura, no hago nada, genero condición insegura. No hago nada, genero riesgo. No hago nada, genero peligro. Activo y tengo tres caminos: incidente, accidente o fatalidad. Ven ustedes cómo, de una u otra manera, temas tan sensibles, ¿sí? Desde lo teórico, vamos tratando y vamos comprendiendo. Por eso es que la función, una de las funciones de la higiene y la seguridad, entendida como servicio, entendida como asesoría, entendida como profesional, debe naturalmente hacer hincapié en estas cuestiones, que por eso es tan importante la capacitación del personal. No es un mero cumplimiento, no es un mero formalismo. Es trascendental la importancia que adquiere la capacitación del personal, donde de una u otra manera se logra esa apreciación real, esa percepción del riesgo, ¿sí? Y que de una u otra manera afecta positiva y directamente sobre el desempeño de una actividad determinada. Avanzando en la cuestión, ya hemos definido cuáles son los elementos. Bueno, podemos definir, estuvimos hablando de ellos y no lo hemos definido, qué es un accidente, qué es un incidente. Bueno, de repente, por definición, podemos decir que el accidente es todo hecho, suceso o acontecimiento que sucede de manera inesperada, imprevista, indeseada, y que interrumpe el correcto funcionamiento de una actividad que genera daños y o pérdidas. Y estos daños y pérdidas pueden ser físicas o materiales. Y el incidente podríamos definirlo compartiendo el enunciado preliminar
con la salvedad de que pueden generar pérdidas físicas y o económicas o materiales. Esta potencialidad justamente está, digamos, asociada a la jerarquía, ¿sí?, del incidente y el accidente. Hay autores que marcan la distinción entre incidente y accidente desde un punto de vista de pérdida, como por ejemplo se planteaba hace muchos años con la doctrina del control total de pérdidas, donde se decía hasta un determinado capital o hasta un determinado valor dinerario se hablaba de incidentes y luego de eso se hablaba de accidentes. Yo prefiero sostener que incidente es todo lo que pudo ser y no fue, ¿sí? Y que accidente es justamente lo concreto, lo material. Por eso un poco me apoyo en la teoría del iceberg, donde cada determinada cantidad de incidentes hay un accidente. Cada 600 incidentes hay un accidente de gravedad. Ejemplo. Entonces, es muy importante trabajar los incidentes y en cuanto a ya entrando a la actividad profesional, uno es propicio a asesorar a las empresas a que investiguen sus incidentes, a que denuncien sus incidentes. Denuncien en cuanto a la gestión interna de la compañía, porque estudiando los incidentes es como que nos posicionamos delante de esa cadena, de ese efecto dominó, y de una u otra manera le ofrecemos reparo al accidente. Investigando el incidente vamos a detectar las causas que, con una correcta investigación, por supuesto, estaríamos en condiciones de determinar cuáles fueron las causas básicas, causas inmediatas, causa raíz de ese caso, de este evento inesperado, como para de alguna manera poder trabajar sobre ello, evitar su repetición en el futuro y demás, y poder evitar así los accidentes, que justamente señalábamos recién que son aquellos sucesos, ¿sí?, acontecimientos, eventos inesperados, indeseados, que realmente y efectivamente provocan, ¿sí?, pérdidas físicas en la integridad de las personas y en la salud de las personas, y acá entra las cuestiones que tienen que ver con la respuesta biológica rápida, accidentes de trabajo o accidentes in itinere, y con la respuesta biológica lenta, en el caso de las enfermedades profesionales. Y por el otro lado, digamos, lo que tiene que ver justamente con las pérdidas económicas, materiales y demás. Es decir, tenemos que tener, digamos, un criterio amplio de protección, porque una fuente de trabajo que se pierde, bueno, es justamente trabajo que no se puede llegar a cabo. Entonces, hasta aquí tenemos un análisis muy, muy rápido, si se quiere, por los distintos institutos que operan en nuestra área de influencia, que tiene que ver con la seguridad e higiene en el trabajo. Para finalizar de alguna manera esta primera charla, este primer acercamiento con ustedes, les voy a compartir, digamos, algo que aprendí hace mucho, cuando recién comenzaba en esto, que dice así: nada es tan importante ni tan urgente que no pueda ser hecho con seguridad. Espero hayan disfrutado de esta herramienta y anhelamos, ¿sí?, que pueda constituir una herramienta tanto para aquellas personas que estén transitando por la formación profesional, como para aquellas personas que, empresarios, ¿sí?, y o público en general que le resulte el tema de interés. Si quieren tener presentaciones, pueden pedirlas, pueden hacer el comentario, del mismo modo proponer temas o contactarse con nosotros. Somos CASEC, Servicios Integrales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y bueno, ahora estamos aquí estrenando este canal de YouTube. Esperemos que en algún momento podamos tener videitos y ese tipo de cosas. Bueno, gracias. Espero realmente les resulte de utilidad. Para nosotros es un placer poder trabajar en esto tan lindo que le hemos dedicado y le dedicamos tanto tiempo, ¿no? Y
y tanto esfuerzo. Un saludo para todos los colegas y gracias. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.